Línea 4. El asesinato del ayatolá Ali Jamenei, presuntamente orquestado por Estados Unidos e Israel, representó inicialmente el golpe más significativo al sistema de gobierno de la República Islámica desde la Revolución de 1979. Durante casi 4 décadas, el líder supremo concentró el poder político, religioso y militar del país, convirtiéndose en la figura central de una estructura que moldeó tanto la política interna iraní como su proyección regional. Sin embargo, la rápida designación de su hijo, Mojtaba Jamenei, como sucesor sugiere que la estabilidad del sistema no depende exclusivamente de la figura del líder supremo, sino de una arquitectura institucional meticulosamente diseñada para garantizar la continuidad incluso en momentos de crisis. A diferencia de conflictos anteriores, Washington y Tel Aviv no ocultaron que el objetivo del ataque del 28 de febrero era debilitar, e incluso precipitar, un cambio en la cúpula del poder iraní. La sucesión, sin embargo, ha revelado la resiliencia de un sistema que ha resistido décadas de desafíos. El nombramiento del hijo de Jamenei envía un mensaje claro al exterior: el sistema cierra filas, no se está derrumbando, señaló Ali Baez, analista del International Crisis Group, interpretando la sucesión como una señal dirigida tanto a la población iraní como a los actores externos que especularon con un posible colapso político tras la escalada militar en Medio Oriente. La República Islámica, a diferencia de otros sistemas políticos personalistas de la región, se sustenta en una amplia red de instituciones que combinan autoridad religiosa, estructuras políticas formales y un aparato militar ideológico consolidado desde la Revolución de 1979. Este entramado explica su capacidad para resistir décadas de sanciones internacionales, protestas internas y tensiones regionales sin que su arquitectura de poder se desmorone. En el centro de esta estructura se encuentra el líder supremo, la máxima autoridad política y religiosa, cuya figura quedó institucionalizada tras la revolución liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini. Sus atribuciones superan ampliamente las de un jefe de Estado convencional, incluyendo el mando sobre las Fuerzas Armadas, la definición de la política exterior, la supervisión de los organismos de seguridad y la designación de funcionarios clave, como los responsables del poder judicial y los altos mandos militares. Aunque Irán cuenta con un presidente y un parlamento elegidos por voto popular, sus acciones están limitadas por el liderazgo clerical, lo que convierte al sistema político iraní en una estructura donde la autoridad religiosa conserva la última palabra sobre las decisiones estratégicas del Estado. Debajo del líder supremo opera un entramado institucional diseñado para preservar el carácter ideológico de la República Islámica. El Consejo de Guardianes, compuesto por 12 miembros, 6 clérigos designados por el líder supremo y 6 juristas nominados por el jefe del Poder Judicial y aprobados por el Parlamento, juega un rol crucial. Este organismo revisa todas las leyes aprobadas por el Majlis para verificar su compatibilidad con la Constitución y la ley islámica, además de supervisar los procesos electorales y vetar a los candidatos. Paralelamente, la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 clérigos chiitas elegidos cada 8 años, se encarga de elegir al líder supremo, teóricamente, supervisar su desempeño. En medio de la escalada de tensiones, la Asamblea designó a Mojtaba Jamenei, de 56 años, como nuevo líder una semana después de la muerte de su padre. Para Clement Terme, del Instituto Internacional de Estudios Iraníes de Francia, la elección del hijo de Ali Jamenei tiene un peso simbólico importante. Conservar el apellido Jamenei es muy importante para la propaganda del sistema, explicó. La continuidad del sistema también descansa en su aparato de seguridad, especialmente en el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, IRGG, creado tras la Revolución de 1979 para garantizar el cumplimiento del nuevo orden islámico. Con el tiempo, el IRGG se ha convertido en uno de los actores más poderosos, influyendo en la política, la economía y la estrategia militar de Irán. Opera en paralelo al ejército regular y se estima que cuenta con cerca de 200.000 integrantes. Dentro de la estructura militar iraní también operan las fuerzas Quds, la unidad de operaciones exteriores del IRGG, encargada de coordinar la proyección regional de Irán, desde Hezbollah en Líbano hasta distintos grupos en Irak, Siria o Yemen. Esta unidad se ha convertido en una pieza central del predominio persa en la región. Estados Unidos incluyó al IRGG en la lista de organizaciones terroristas extranjeras en 2019, una medida criticada por Teherán. En 2020, el gobierno de Donald Trump ordenó el asesinato del jefe de las fuerzas Quds, Qasem Soleimani, en Bagdad. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, adoptó una decisión similar en 2025, declarando al IRGG como organización terrorista. Bernardo Urcade, especialista en Irán del CNRS francés,
considera que el ascenso de Mojtaba Jamenei refleja el peso creciente de los sectores más duros del sistema político iraní. Es un hombre en manos de los más radicales, que son quienes dirigen la guerra, opinó. Además de la estructura clerical, operan las estructuras republicanas del Estado. El presidente dirige la administración del gobierno y gestiona la política económica, mientras que el Parlamento de 290 miembros, el Majlis, legisla y aprueba el presupuesto. Sin embargo, ambas instituciones operan dentro de un sistema donde las decisiones estratégicas quedan subordinadas a los organismos clericales. El Consejo de Discernimiento actúa como mediador entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, asesorando al líder supremo. Aunque la continuidad institucional de la República Islámica parece asegurada en el corto plazo, algunos analistas señalan que el factor generacional podría introducir cambios. El líder supremo fallecido, de 86 años, llevó las riendas del país durante más de 3 décadas marcadas por la guerra con Irak, el desarrollo del programa nuclear y las sanciones internacionales. Seth Chaya, politólogo de la Universidad Austral, consideró que el recambio podría abrir la puerta a ajustes graduales. Habrá cosas que van a cambiar con un líder 20 o 30 años más joven. Puede generar reformas, pero no creo que implique un cambio radical en la posición de Irán frente al mundo, afirmó. A diferencia de la operación conjunta Furia Épica de junio de 2025, el ataque del 28 de febrero no fue encubierto por Estados Unidos e Israel, revelando su objetivo de forzar un cambio político en Irán. El asesinato de Ali Jamenei encendió las dudas sobre la supervivencia de la República Islámica, pero la rápida sucesión también demostró la capacidad del sistema para preservar la continuidad incluso cuando cambia la figura en la cúspide del poder. Aunque el nuevo líder aún no tiene el peso religioso y político de su padre, el entramado institucional, desde el Consejo de Guardianes hasta la Guardia Revolucionaria, continúa funcionando como el verdadero sostén del sistema de gobierno iraní, en medio de una creciente polarización y teniendo como antecedente la feroz represión de las protestas. En un contexto marcado por la guerra regional, las sanciones internacionales y la presión diplomática de Occidente, esta arquitectura política puede ser decisiva para explicar por qué la República Islámica logra sostenerse incluso después de perder al líder antiimperialista más influyente de las últimas décadas.